El comportamiento no verbal. El comportamiento no verbal es el término científico del lenguaje no verbal, que tiende a ser el resultado de la expresión de las emociones humanas que se manifiestan en el rostro y posturas, a través de los gestos, movimientos corporales y su orientación hacia un lugar u otro. Por su naturaleza, es la comunicación más auténtica y relevante. La comunicación no verbal es un proceso de comunicación mediante el cual se transmite un mensaje por medio del uso de gestos, indicios, posturas, expresiones faciales, la mirada, el contacto visual. Es todo aquello que se relaciona con el lenguaje corporal, es decir, sin palabras. Se trata de otro tipo de comunicación que complementa a la comunicación en su totalidad y, según expertos, puede determinar el sentido y significado de los mensajes. Es decir, si no existe una concordancia entre lo verbal y no verbal, la interpretación de lo que queremos comunicar se puede entender de otra manera o se puede contradecir. En este sentido, la comunicación no verbal permite identificar nuestra identidad, las capacidades que se posee para relacionarse, refuerza los mensajes y sentidos que comunicamos verbalmente. Además, la comunicación no verbal puede evidenciar nuestros sentimientos y emociones, nuestros miedos y debilidades. También sirve para identificar cuando una persona está mintiendo. La comunicación no verbal tiene factores asociados al lenguaje verbal, que sería la paralingüística, y factores asociados al comportamiento, como la kinesia y la proxémica. La conducta no verbal se expresa principalmente a través de 7 canales que, junto al discurso verbal, conforman la comunicación. El primer canal son las expresiones faciales. Son el indicador emocional más potente y en lo primero que centramos nuestra atención al interactuar. En fracciones de segundo, nuestro cerebro emocional decide por su cuenta y riesgo si una cara nos gusta o no. Un proceso en el que inicialmente no interviene la razón y en el que no hay tiempo para pronunciar ni media palabra. En la cara se reflejan de manera innata y universal las 7 emociones básicas: alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco y desprecio. Cada una tiene su propio código. Aprender a distinguirlas imprescindiblemente para dominar el lenguaje corporal. Gestos. La gestualidad tiene un elevado componente cultural, aunque las últimas líneas de investigación indagan también el origen genético de algunos gestos, como las expresiones de orgullo, triunfo y poder. Los gestos ilustradores acompañan el discurso verbal y preceden en milésimas de segundo a las palabras. Tienen una estrecha vinculación con la credibilidad. Otros tipos de gestos son emblemáticos, tienen su propio significado sin necesidad de palabras. Adaptadores, manipulaciones de nuestro propio cuerpo u objetos para canalizar las emociones. Reguladores, con los que dirigimos la interactuación, y manifestadores de afecto, con los que transmitimos nuestros sentimientos. Posturas. La postura corporal expresa básicamente el grado de interés y apertura hacia los demás, reflejados en la exposición y orientación del torso. También es un potente indicador del estado emocional y predisposición a la acción. Posturas expansivas indican satisfacción y actividad, mientras que las posturas de contracción se vinculan a la negatividad y la pasividad. Los últimos descubrimientos revelan que las posturas influyen en nuestro estado de ánimo y en la segregación hormonal. Visualmente, la postura también una gran incidencia en nuestra imagen personal, sobre todo para transmitir confianza, estabilidad y seguridad. Apariencia. La apariencia continúa siendo uno de los canales más influyentes de la comunicación, a pesar de los avances sociales y del esfuerzo normativo en la lucha por la igualdad. El aspecto de una persona nos habla de su edad, sexo, origen, cultura, profesión o condición social y económica,
entre otros muchos datos. Por más que intentemos sustraernos de los estereotipos, la apariencia sigue siendo la principal fuente de información a la hora de formarnos una primera impresión de alguien. Y ya se sabe, no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Áptica. La áptica define el estudio científico del tacto y su influencia en la forma de relacionarnos. El tacto resulta imprescindible a la hora de establecer intimidad. Denota compromiso y revela información muy sensible, como la posición de dominio en la interacción. Investigaciones recientes demuestran incluso el poder del tacto a la hora de influenciar las conductas ajenas. Como ocurre entre médicos y pacientes, el contacto físico tiene un marcado componente cultural dependiendo del país. Proxémica. Es el canal más directo del lenguaje corporal a la hora de mostrarnos cercanos o distantes. La proxémica tiene su origen en la antropología y nos informa del uso del espacio en la interacción. Algunos autores dividen la distancia entre individuos en íntima a menos de 45 centímetros, personal entre 45 centímetros y 120 centímetros, social más de 120 centímetros y pública más de 360 centímetros. En función del tipo de relación, lo cierto es que cada persona tiene su propio espacio y además puede variar según su estado de ánimo o las circunstancias ambientales. Paralenguaje. La voz puede decir mucho más que las palabras. El paralenguaje es el indicador emocional más fiable, junto con las expresiones faciales. El volumen, tono o velocidad de nuestra voz revela importante información, especialmente cuando intentamos ocultar nuestras emociones. Nos ocurre a menudo. Por ejemplo, al hablar por teléfono con personas muy cercanas, basta escuchar su tono al contestar para saber que algo no va bien. La voz tiene también una enorme influencia en la credibilidad y la persuasión. Voces nasales, tonos agudos y volúmenes altos tienen menos crédito en el público. Recuerda, el silencio también comunica. En conclusión, no podemos saber lo que piensa una persona a través de su conducta no verbal, pero el lenguaje corporal nos permite inferir cómo se siente, qué rasgos dominan su personalidad o cuáles son sus intenciones. Una información que en ocasiones resulta mucho más valiosa que las palabras. Como ocurre con la comunicación verbal, debemos ser muy precisos en la expresión de nuestro propio lenguaje corporal y flexibles en la interpretación del ajeno, condicionado siempre por la diversidad de factores intrínsecos y ambientales que a veces escapan a nuestra capacidad de percepción.